Muy buenas, ¿qué tal? Una cosita antes de empezar este vídeo. Este vídeo tenía que haber salido en el día de ayer, pero ayer fue un poco caótico entre papeleos y que se fue la luz 9 veces. Ayer cayó aquí el diluvio universal y este pueblo no aguanta una tormenta, así que fue imposible poder sacarlo a la hora. Así que hay algunas cositas, algunos detallitos que no añadimos y algunas cosas que no están realmente correctas porque hemos recibido nueva información a través de las nuevas entrevistas que han hecho a devs de Blizzard. Así que tenedlo en cuenta. De todos modos, mañana a las 6 de la tarde, viernes, haremos un directo aquí en YouTube y también en Twitch. Os contaré una cosita. Vamos a hacer directo simultáneo en ambas plataformas y repasaremos todas las novedades de Dragonflight. Así que os espero todos mañana en ese directo. Y os dejo ahora pues con el vídeo. La nueva expansión de World of Warcraft, Dragonflight, ha sido por fin revelada. Y como siempre, las reacciones han sido de todo tipo. Hay gente a favor, pero también hay gente muy enfadada con lo que vimos en el día de ayer. Y aunque también es cierto que el impacto no ha sido todo lo que esperábamos realmente, esta nueva expansión es un antes y un después para la franquicia. Pase lo que pase, para bien o para mal, nuestro juego nunca volverá a ser el mismo. Desde la cinemática, las vibraciones, incluso el propio logotipo, todo huele a algo totalmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados. Huele a reset, huele a reinicio absoluto de la franquicia. Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo junto a todas las novedades de lo que hasta ahora sabemos que traerá esta nueva expansión. Pero antes de empezar, presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, que no es otro que eneva.com. Con Eneva puedes conseguir tus juegos favoritos con hasta un 70% de descuento, incluyendo suscripciones a World of Warcraft y saldo de Battle.net. Utiliza el enlace que encontrarás en la descripción y comentario fijado y disfruta más pagando menos. La presentación de ayer comenzó con esta imagen de una mesa redonda con algunos de los líderes de la franquicia Warcraft. 5 minutos que sonaron a disculpas y un reconocimiento público de que la franquicia no está yendo por el camino correcto. Un comunicado breve pero conciso, dirigido a una comunidad que ha expresado su descontento como siempre, pero que esta vez lo ha acompañado de una bajada de suscripciones sin precedentes. Y se agradece que se disculpen de alguna forma o que no reconozcan punto a punto cada una de las cosas que han fallado, aunque son unos cuantos. Sin embargo, esto no lo hemos vivido antes. Se han disculpado con nosotros muchas veces, después de Draenor, sin ir más lejos, después de BCA incluso. Y la cosa no ha ido del todo mucho mejor que antes. Sin embargo, por mí, disculpas aceptadas, pero hacerlo bien de una vez. Creo que la presentación ha sido un poco sosa en algunos aspectos, creo que faltan algunas cosas para presentarnos y creo que faltaba algún tipo de sistema rompedor seguramente para terminar de emocionar. Luego la clase nueva, la raza nueva, no ha sido lo que esperábamos, pero no sé, hay ciertos aspectos de esta presentación, de esta nueva expansión, que me animan a pensar que esto puede servir como revulsivo, como una especie de transformación, de reforma de todo lo que significa este juego para construir las bases del futuro. Y empezando con estos cambios, creo que la cinemática, al ser tan diferente a las que solemos estar acostumbrados, creo que ya marca un poquito las intenciones de este giro absoluto de Warcraft. Tal como nos prometieron, volvemos a casa, volvemos a Azeroth. ¿Y qué puede ser algo tan propio de nuestro planeta como los dragones? Los dragones aspectos serán el hilo conductor de la continuación de esta historia. Tras acontecimientos de cataclismo, los vuelos fueron relegados desde su trono de vigilantes de nuestro planeta, pero parece que por fin la nueva era de dragones está a punto de llegar. La cinemática que vimos ayer se siente muy distinta. Épica, sí, pero no tiene esa epicidad comercial de la que nos tienes acostumbrados. Es decir, lo más sencillo era pues traerte a Arthas embadurnado en sangre y cortando cabezas, o a Garros, o Illidan y Sargeras. Pero creo que han preferido volver un poquito a los orígenes de la franquicia, utilizar el lore más primitivo para devolvernos el espíritu de Warcraft. 6 minutos de cinemática que nos muestra una emotiva historia desde el punto de vista de uno de los vigías titánicos. Vemos cómo el inicio se ambienta en la época del primer cataclismo, hace 10.000 años, durante la Guerra de los Ancestros. Parece que este lugar podría ser una de esas instalaciones titánicas que no conocemos, Ul'Daz o Uldorus, que ya mencionó Madre durante PCA. Parece que al ver cerca el cataclismo activa un artefacto para proteger estas islas. Vemos cómo el paisaje cambia y rodea todo de una nubosidad muy oscura. Parece que este es el sistema que ha mantenido a las Islas Dragón ocultas ante nuestros ojos. Luego saltamos a la actualidad. Vemos cómo el vigía despierta. Es uno de los pocos que queda, o más bien el último que queda en pie. Esto imagino que lo están relacionando con lo que ha hecho Zobal en Azeroth. Ha vuelto a sembrar el caos en el planeta, y este vigía, él solo, se dirige hacia esta instalación para activar este artefacto. Cuando lo activa, vemos como las oscuras nubes que rodean las Islas Dragón se van disipando, y es cuando aparecen los dragones aspecto. A mí la cinemática
Me ha gustado bastante. Sí que es verdad que al principio estamos un poco sorprendidos porque nos esperamos algo más súper rompedor, súper comercial, súper épico, súper estilo película de Hollywood. Pero realmente esta cinemática cuenta una historia muy bonita, desde el punto de vista de los vigías titánicos. Y la verdad es que tiene su epicidad. Y este personaje en concreto creo que ha llamado la atención de toda la comunidad. Todo el mundo ya quiere que sea un personaje dentro del juego. Muy parecido a lo que pasó con Zekan después de BCA, ¿no? Al final se convirtió en un personaje más de la historia. Es que realmente este personaje tiene más personalidad, expresa más, ha contado más historia, sin decir una palabra, que Zobal 2 años hablando. Impresionante, ¿eh? La verdad, no era muy difícil. Pero creo que la cinemática nos abre las puertas a eso, a volver a los orígenes de la franquicia. Y ya haremos mañana un vídeo, porque haremos un vídeo mañana, contando un poquito la historia que rodea esta cinemática y lo que puede desarrollarse en el futuro. Qué tramas, qué aspectos de la historia pueden tocar partiendo de esta instalación titánica y partiendo con los dragones aspecto. Entre las filtraciones recientes y que la comunidad tenía muy claro que nuestro próximo destino iban a ser las Islas Dragón, el efecto sorpresa no ha tenido el efecto que esperábamos. Pero sí que creo que puede marcar una diferencia es cómo va a contar la historia de cómo llegamos hasta aquí. Especialmente cómo pretenden potenciar la sensación de exploración, por primera vez en mucho tiempo. En la presentación no nos dicen mucho, vemos algunas zonas en las que me fijo que por un lado veo gráficos algo más simplificados, lejos del detalle extremo que hemos visto por ejemplo en Shadowlands, pero también veo un salto gráfico, un salto cualitativo bastante importante. Hemos visto cómo han conseguido ir mejorando el detalle visual expansión tras expansión y creo que Dragonflight será otra de esas expansiones en las que van a dar un pasito más hacia mejorar el aspecto de los entornos del juego. Las zonas no son revolucionarias, al menos lo que hemos visto, ya que nos recuerdan a otras zonas de Azeroth, pero mantiene una estética que podríamos esperar realmente. Al fin y al cabo, las Islas Dragón es parte de este planeta. Hemos visto algunas imágenes, así que supongo que en el futuro veremos más detalles de estas zonas, ya que como ha comentado Blizzard en una entrevista, las Islas Dragón va a ser la nueva zona más grande jamás incluida en el juego. Esto tiene una explicación que Jeremy Faisal nos explica en una entrevista con el medio Ausgamer. Nos cuenta este miembro de Blizzard de que han decidido que después de tantas expansiones con el enfrentamiento contra un mal superior, contra el fin del mundo, han decidido bajar el ritmo, han decidido cambiar absolutamente la forma en la que nos enfrentaremos a la historia. De hecho, una cosa muy llamativa es que no tenemos un enemigo, realmente, no tenemos un villano definido. De hecho, no lo tendremos al principio de la expansión. Vamos a ir conociendo poco a poco la historia, el pasado de los dragones, el pasado de las Islas Dragón y todo lo que está sucediendo en el futuro y cómo podemos sanar nuestro planeta. Iremos conociendo cada una de estas zonas poco a poco. El tamaño de las zonas va a jugar un papel importantísimo, el papel de exploración. Es decir, van a crear una ambientación muy típica de tiempos anteriores, de tiempos mejores, en las que nosotros nos sentiremos una pequeña cosa en medio de grandes territorios, de vastos territorios. Y esto va a ser muy importante. Además, la forma en la que llegamos a las Islas Dragón. No va a ser la típica historia de, uy, ha pasado algo allí, va a aparecer un malo malísimo y vamos a morir todos. No. Llegamos a las Islas Dragón simplemente porque aquello pues, ha aparecido, lo hemos descubierto y vamos a ir con los expedicionarios, vamos a ir a explorar aquello a ver qué es. Simplemente con ese motivo. Vamos a explorar las zonas y vamos a ir conociendo poco a poco la historia de lo que nos encontraremos allí. Y esto le da un punto de exploración que hacía mucho tiempo que WoW no tenía. De hecho, siempre lo hemos dicho, ¿no? Parecía que Blizzard cada vez hacía las zonas más pequeñas, menos inmersivas. Las zonas son pues sumamente pequeñas en las últimas expansiones. Shadowlands, además de no muy demasiado grandes, encima separadas, ¿no? En este caso también las tenemos separadas porque son islas, pero no sé, faltaba un poquito más de inmersión. Algo que se había perdido mucho comparado pues, con los inicios de este juego, ¿no? Como bien sabéis. Y esto es una buena noticia. Y la forma de plantearlo también. El sistema de curias está para quedarse y será implementado en Dragonflight. Pero no os asustéis. Habrá renombre, pero en teoría no tendremos el condicionante del poder prestado vinculado a esto. Además, las curias no van a ser por elección, sino que van a sustituir el clásico sistema de reputación. Habrán 4 reputaciones principales. Cada una de ellas estará vinculada a esta especie de curias, con las que podremos ir cosechando renombre, obteniendo recompensas regularmente. No tendremos que elegir una, sino que podremos avanzar con las 4 simultáneamente. Aunque no tenemos detalles del sistema de progreso, se deja entrever, se entiende, se sobreentiende y espero que se confirme muchísimo dentro de poco que no va a haber poder prestado. Es algo fundamental, algo que hemos hablado muchísimo durante estos últimos años.
Y creo que es la tendencia que iniciaron con el 9.1.5, luego el 9.2. Creo que ha cambiado mucho la percepción. Se han dado cuenta que esto no puede ser. No puedes condicionar la forma de jugar, no puedes condicionar nuestro progreso a este tipo de lecciones que deberían ser puramente cosméticas o RPG. Así que es interesante. Además, quitarnos de encima el sistema antiguo de reputaciones y cambiarlo por esto puede ser muy, muy interesante. Así que esto es un buen aporte y esperemos ver más detalles dentro de poco tiempo. También hemos visto algunas imágenes del nuevo sistema de talentos. 2 árboles de talentos, uno para nuestra clase y otro específico para nuestras especializaciones. A primera vista vemos un sistema de elección de talentos más complejo que el que tenemos actualmente y que pretende, a priori, ampliar las posibilidades de personalización de cada clase. El árbol de talentos se va a enfocar en las utilidades de clase. El de especialización marcarán los hechizos con los que ejerceremos nuestro rol. Los cuadrados, por ejemplo, son habilidades activas, los círculos las pasivas y los hexágonos son las habilidades. Iremos ganando puntos de talento tanto para un árbol como para el otro por cada nivel. Hemos visto simplemente el nuevo árbol de talentos del druida y algunos de la comunidad ya han identificado algún talento que vuelve del pasado. Este nuevo sistema de talentos nos va a traer un rework a todas las clases tremendo y esto es algo muy ambicioso. Van a cambiar absolutamente la forma en la que entendemos el juego y la jugabilidad. La única pega que le veo a esto, sinceramente, es que puedes hacer más complejo el tema de talentos, hacerlo más personalizable, que es algo bueno siempre. Sin embargo, un problema que es muy propio nuestro de la comunidad, creo que es más culpa nuestra que de nadie, es que al final la gente, aunque tenga muchas opciones de personalizar su personaje, al final coge una guía, se copia los talentos y a jugar. Y creo que es algo que Blizzard debería hacer algo, sinceramente no sé qué, para intentar que la gente explore, investigue más su propia clase y sea capaz de experimentar a ver con qué pueden jugar mejor. En definitiva, este sistema de talentos pretende volver la identidad de clase. Creo que se ha perdido mucho la identidad de clase y hemos enfocado mucho todo hacia lo que es la especialización. Van a volver las clases híbridas, lo típico, ¿no? Ya no voy a ser un retri, voy a ser un retri sagrado, un retri protección. Poder combinar mejor mis especializaciones y creo que esto siempre es bueno. Es algo de lo que más nos hemos quejado, por el poder prestado, por la forma en que funcionan las clases. Creo que tienes que dejar que la gente pueda jugar como le dé la gana. Porque muchas veces eliges una spec, puedes tener 2 o 3 más disponibles, y no puedes jugarlas porque supone hacer un cambio radical a tu equipo, a tus stats, y realmente es un problema. Y creo que este nuevo sistema de talentos puede traernos la opción por fin de poder jugar nuestra clase como nos venga en gana. Elecciones, creo que es algo de lo que Blizzard tiene que dotarnos muchísimo. Opciones, dejarnos elegir cómo, dónde y cuándo queremos jugar. Las profesiones son las viejas abandonadas de la franquicia, llevan muchísimo tiempo careciendo de profundidad e identidad propia. Con Dragonflight viene un rework de profesiones que creo que puede conceder a WoW un contenido sumamente interesante. Podremos especializarnos en nuestras profesiones y ser capaces de craftear algunos de los objetos más potentes del juego. E incluso se ha hablado de la característica donde un jugador podrá dejar los materiales en subasta para que otro jugador cree el objeto, incluyendo objetos que solo podías tener si tenías la profesión específica porque se ligaba a tu alma. Le darán más peso a las profesiones y podremos avanzar con ellas. Podremos especializarnos en nuestra profesión, incluso subir nuestras habilidades mediante la obtención de equipo de crafteo, haciendo las profesiones mucho más cercanas a lo que podemos ver en otros juegos del mismo género. Esto es algo fundamental también. Las profesiones también yo las relaciono con tipos de contenido de hacer en el juego. Yo creo que Blizzard tiene un endgame muy interesante, un entorno competitivo muy bueno, pero se ha dejado un poquito de lado otros aspectos del juego. Creo que las profesiones puede ser un tipo de contenido que la gente puede disfrutar haciéndolo si le das. El reward de profesiones, lo de las profesiones es algo que me tiene muy hypeado porque creo que es algo que le hacía mucha falta a este juego. Y eso está relacionado con lo que digo siempre. Creo que el endgame del juego, todo el tema competitivo, está muy bien, es maravilloso, me encanta. Sin embargo, han dejado muy de lado últimamente todo lo que es el contenido adicional, profesiones, hacer otras cosas, etcétera. Creo que tienen que dotar al juego en esta nueva fase de World of Warcraft, tienen que dotar de otro tipo de contenido que la gente pueda disfrutar. Profesiones es una, esto podría cambiar muchas cosas. Housing, que no hemos escuchado nada, pero también sería otra cosa que la gente puede invertir mucho tiempo en ese tipo de contenido. Minijuegos, muchas cosas que otros juegos como Final Fantasy, TESO, disponen hace mucho tiempo. Esto es lo que tiene que ir adoptando Blizzard y este tema de las profesiones creo que es algo muy bueno y es muy buena noticia.
Con el 10.0 viene un lavado de cara de la interfaz de World of Warcraft, algo que hacía mucha falta. Vemos el aspecto de la interfaz mucho más limpio, minimalista y tenemos muchas opciones para poder personalizarla. Por fin vamos a tener características de base que hoy en día solo podemos conseguir con add-ons. El cambio de interfaz también es muy importante y que hacía mucha falta. Creo que esto le va a dar mucha modernidad a este juego, algo que le hacía bastante falta. Después de cambiar muchos aspectos, vemos cómo está cambiando el tema gráfico. Creo que no dentro de mucho tiempo, si no es un revamp, será una actualización masiva de assets del juego. Hemos visto el cambio del leveo. Poco a poco van modernizando el juego y actualizándolo a tipos actuales. Y está muy bien. El tema de la interfaz es muy importante. La interfaz antigua lleva muchos años con nosotros, casi 20, y le tenemos mucho cariño, pero realmente es un poco inútil. O sea, no puedes ni mover las cosas de sitio, básicamente. Tienes que usar add-ons sí o sí. Entonces, esto póntelo desde el punto de vista de un jugador nuevo. Entra al juego y le explicas cómo va la interfaz y luego le explicas que tiene que configurarse el Wii, el Wii Cabras y la madre que lo parió. Entonces, claro, esa gente pues dice, pues, me voy al League of Legends otra vez. En fin, creo que esto es otra buena noticia. Es una cosa que hay gente que se queja que lo venden como contenido cuando no lo es, pero es una mejora al juego muy, muy importante y que va a ser muy bienvenida. Una de las novedades que trae Dragonflight es esta montura personalizable que le da un nuevo concepto a lo que es volar en World of Warcraft. Podremos conseguir 4 monturas diferentes, las cuales después podremos personalizar con multitud de añadidos a medida que vayamos consiguiéndolos. Además, iremos desde el inicio aprendiendo a volar con esta montura poco a poco. Tendremos que progresar en nuestra habilidad de vuelo, algo así como la peli Cómo entrenar tu dragón. Una vez llegados a nivel máximo ya tendremos habilitado el vuelo y podremos conseguir las personalizaciones. Creo que esta montura va a dejar obsoletas al resto de monturas, no solamente por el tema de personalización, sino por la forma de volar. La sensación de vuelo es totalmente distinto. Está muy inspirado en el vuelo de Guild Wars 2, que es el mejor sistema de vuelo que hay en este género, y no me parece mal que se copien o adopten cosas de otros juegos. Creo que es algo que tienen que hacer. Si algo funciona en otro sitio, ¿por qué no lo vas a adoptar tú, básicamente? Pero bueno, el tema de las monturas creo que justamente el único problema es ese, ¿no? Que creo que va a dejar obsoletas a todas las demás. Sin embargo, tengo la esperanza de que esto sea algo que se quede en el juego y que luego pueda extenderse a otras monturas, otro tipo de monturas. Espero que sea así. Espero que no sea una característica que se quede y se muera en Dragonflight. Nos falta saber muchos detalles sobre todos los aspectos de Dragonflight, pero hemos visto en las entrevistas algunos aspectos que son dignos de mención. La gran cámara como sistema de recompensas semanales se queda, pero seguramente añadiendo algunas mejoras. No se habló nada específicamente del Master Loot, pero sí que se han reconocido que no están completamente contentos con el Personal Loot, así que se deja entrever posibles cambios. Empezaremos de inicio con 4 mazmorras nuevas y una banda, pero también con la remodelada mazmorra de Uldaman. Además, las Míticas Plus tendrán en la rotación estas 4 nuevas mazmorras y 4 antiguas. Ninguna de las 4 antiguas será de Shadowlands por ser muy recientes. Parece que la idea de resucitar contenido antiguo, resucitar antiguas mazmorras y meterlas en el círculo de Míticas Plus es algo que va a seguir pasando. Algo que yo veo muy positivo. Creo que es un juego que tiene 17 años de contenido y tienen que explotarlo de alguna forma. Así que, muy bien. Asimismo, habrán cambios en el PvP, como dijo Holinka en una entrevista con Majira. Vuelve el sistema de equipo PvP de Draenor, con un nivel único de PvP para todo el equipo de conquista. El equipo PvP en Dragonflight tendrá el nivel de equipo para PvE y para PvP por separado. Para todo el equipo de conquista tendrá el mismo nivel, equivalente al equipo de bandas míticas. Al final, los rumores del Evoker eran ciertos y vamos a recibir una nueva clase, pero que estará vinculada con la nueva raza, y viceversa. Los Evokers solo serán Draktyr, y los Draktyr solo podrán ser Evokers. Es la primera vez que hacen algo así en World of Warcraft. La clase hemos visto poca cosa, pero sabemos que tendrá 2 especializaciones, a medio rango y Healer. La raza también tendrá una introducción totalmente distinta al resto de razas, en una zona inicial nueva ambientada en las Islas Dragón. El tema de la raza, la clase nueva, es lo que más polémica va a traer. A la gente no le gusta que bloquees una clase a una raza específica, aunque lo peor es el aspecto que tiene esta nueva raza, el dragón. Yo cuando vi los leaks decía, espero que no. A ver, está bien, una vez los ves en movimiento, ves que, pues oye, va a tener su cosilla, pero no sé, me esperaba otra cosa de una raza dracónica, esperaba más cosas como esta o como esta. O sea, cosas más épicas, más dracónicas. Entiendo que no puede ser un dragón de verdad. O sea, no vamos a tener una banda con no sé cuántos jugadores con un bicharraco más grande que el jefe. Pero creo que podría haberse currado un poquito mejor. De hecho, espero, como tienen tiempo por delante, supongo, que retoquen esta raza, la hagan un poquito más vigorosa. De hecho, hay un fan que ha hecho este nuevo, digamos, retoque de
de esta raza y se ve mucho mejor. Esperemos que lo considere Blizzard y yo creo que lo hará finalmente. En cuanto a la nueva clase, tampoco puedo decir mucho. Realmente, pues información hay poca. Va a magia, vemos que tiene 2 especializaciones. Por fin tenemos una clase héroe que es rango. Tenemos un nuevo healer. Algo que, pues, creo que hacía falta, sobre todo el tema del rango. Sin embargo, no sé, me esperaban más specs. 2 specs, como el Demon Hunter. Yo creo que esta nueva clase podía haber sido mucho más. Podías haber sacado incluso 2 ramas más. Un nuevo tanque también podía ser interesante. Y además, no sé, una clase ambientada, una raza de dragón que no sea melee. No sé, lo echo de menos, sinceramente. En fin, espero que Blizzard lo consiguiera el tema, sobre todo el tema de la raza. El tema de la clase veo más difícil que hagan cambios radicales, como añadir nuevas specs. Pero espero que consideren un poquito lo que está diciendo la comunidad. Que la comunidad siempre se alegra que haya una clase y una raza nueva, pero en esta ocasión parece que hay ciertas reticencias. Pues este ha sido el resumen un poquito de lo que conocemos hasta ahora de Dragonflight. Opiniones personales. A ver, ahí estuvimos en stream aquí unas cuantas horitas, estuvimos comentándolo ya con vosotros. Por un lado, sí que es verdad que igual la presentación ha sido un poco light. Eso es lo que más ha marcado a la gente. Después de todo lo que ha pasado con BCA, con Shadowlands, la gente esperaba que el 10.0 la presentación iba a ser brutal, brutalísima. Creo que estamos en una época atípica, creo que no presentarse en una BlizzCon siempre quita puntos. También es verdad que creo que esta expansión, a pesar de lo que estoy comentando, que creo que trae cosas, aporta cosas muy interesantes para hacer un reset completo de la franquicia. A pesar de ello, creo que no ofrece nada absolutamente rompedor. No ofrece ningún sistema que digas, ¡buah! Pero al fin y al cabo, si lo piensas en el fondo, prefiero que cambien cosas más base del juego, más que un nuevo contenido revolucionario como las islas o los frentes de guerra o Torghast. ¿Para qué? Para que no funcione, para que se quede ahí. Entonces casi prefiero, o por lo menos agradezco, estos aportes como el nuevo sistema de talentos, las nuevas profesiones que creo que pueden aportar muchísimo al juego. Además, creo que no nos han mostrado todo lo que nos tienen preparado. Es decir, a ver, hay mucha gente que está diciendo que espera un siguiente anuncio con más cosas. No creo que vamos a tener muchas más características troncales de la nueva expansión. Lo que sí que creo es que al final creo que este contenido es el 7.0. También va a depender mucho del contenido, la frecuencia de los siguientes parches. Si va a ser cada 3 meses bien, si va a ser cada 6 meses como en Shadowlands, está muerto. Además, el contenido de esos parches puede ser otras zonas de Azeroth. Podemos explorar tantas cosas. Con los dragones de base, esto puede irse por muchos sitios. Podemos explorar el vacío, el sueño esmeralda, tantas tramas que podemos sacar a partir de ese inicio en las Islas Dragón. Así que creo que el contenido de los siguientes parches, más allá del 7.0, puede ser muy interesante. Esta expansión me recuerda muchísimo a Pandaria, es decir, en aquel entonces igual, ¿no? Salió una raza nueva que conocíamos de oídas, los Pandaren, se criticó muchísimo, Kung Fu Panda, se han cargado Warcraft, ¿esto qué es para niños o qué pasa aquí? Y al final la gente fue descubriendo Pandaria y creo que es una de las mejores expansiones que nos trajo una de las mejores historias, mejor construidas y una jugabilidad impresionante. Creo que Pandaria sentó precedentes a un nuevo Warcraft. Si Cataclismo fue 2.0, Pandaria fue, digamos, la primera versión de ese nuevo World of Warcraft. Y esto creo que va a ser similar. Al igual que los Pandaren recibieron mucho hate, y recibirá mucho hate la raza nueva de Dracónica. Además, creo que otro paralelismo es la falta de un villano. No sabemos a qué vamos allí. Lo vamos a descubrir poco a poco, tal como pasó en Pandaria. Creo que van a utilizar la fórmula Pandaria para intentar devolver la ilusión a la gente. Y yo tengo esperanzas. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de la disculpa, a pesar de que me he quejado muchísimo, también lo reconozco, sobre todo los últimos vídeos del mes pasado, pero por el tema del lore, aún sigo confiando a malas penas en esta compañía. Espero que puedan salir de esta, espero que nos puedan traer una muy buena expansión. Creo que la presentación de ayer fue, digamos, una primera presentación. Creo que van a ir poco a poco. Creo que el simple hecho de que no pongan pues, las precompras de inicio ya es una señal de que van a ir con cuidadito poco a poco. Y bueno, ¿cuándo va a salir esta nueva expansión? Pues no lo sabemos. Si hacemos caso al señor que filtró absolutamente todo, filtró el fotograma cinemática, la nueva raza, lo filtró todo, él decía que la Lich King Classic saldría en septiembre y que Dragonflight saldría 2 meses después, en noviembre. Ahí me cuadra, lo hablamos en un vídeo anterior, por los números que estuvimos manejando, podría ser, pero no lo sé, porque yo lo que vi ayer, a no ser que tengan mucha cosa guardada, solamente hemos visto mucha imagen, muchos conceptos todavía no definidos,
Y a pesar de que entendemos o creemos o sabemos que la expansión lleva 3 años en desarrollo, no he visto que lo tengan todo como para enseñárnoslos ya. No sé si me explico. Entonces podríamos tener la expansión para el año que viene. En fin, esto lo iremos viendo poco a poco. Creo que fue una primera presentación. Estos días seguiremos viendo, imagino, otras entrevistas, otro contenido sobre lo que va a salir en Dragonflight y estaremos atentos como siempre. Mañana sacaremos un vídeo sobre un poquito qué tipos de historia podemos vivir en este 10.0, en Dragonflight. Y asimismo el viernes haremos un directo por la tarde de aquí y analizaremos un poquito mejor, así más a nivel personal entre nosotros, los últimos detalles sobre esta nueva expansión. Y bueno, antes de irnos, recordad podéis seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram, así como unirse a nuestro Discord, donde estamos creando una gran comunidad de amantes de este juego, donde hacemos cada semana Hilo del Destino, un evento que hacemos semanalmente, donde pues todo el mundo es libre de estar allí como espectador o escuchar, y hablamos de lore y de actualidad de este y de otros juegos. Así que os invito a todo, tenéis el enlace abajo en comentario y en descripción. Y también, como no, antes de irnos, agradecer a los miembros de nuestro canal. Muchas gracias por apoyar este proyecto mes a mes. Y también recordar a los demás que podéis uniros a través del botón unirse debajo de este vídeo. En fin, gente, una vez más, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.